Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet. Vamos a estar compartiendo el estudio de la palabra de Dios y estamos con la carta de Segunda Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Hablando de una salvación tan grande que Dios ha diseñado para el hombre desde la eternidad. Y nos dice allí, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, vamos a ver allí el versículo 13 que estamos desarrollando. Dice Pablo, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches, bienvenido Mariano. Kevin. Estamos ahí estudiando entonces la palabra del Señor en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Y hemos compartido el domingo pasado el versículo 13. Para resumir un poquito lo que dice el texto del versículo 13, podemos decir que Pablo agradece a Dios por la vida de los hermanos de Tesalónica, por el amor de Dios manifestado a través de escogerlos desde la eternidad como prioridad en el cielo, antes que Dios pensase y dijese, sea la luz, en la creación dijo, sea la cruz. Fue un tema, la salvación del hombre, preeminente, dominante, lo más importante en el cielo. Entonces podemos entender que la salvación del hombre fue el tema y la prioridad de Dios en la eternidad. Entonces dice Pablo, agradece por el amor, haberlos escogido, santificados por medio del Espíritu y creyendo en la verdad. Vamos a estar viendo hoy en el versículo 14. Versículo 14. Ahí está el versículo 14. Vamos a ver el versículo 14 que dice, y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio. ¿A qué se refiere cuando dice, y fue para esto que Dios nos llamó? Que Dios os llamó mediante nuestro Evangelio. Viene hablando de qué? De la salvación. Muy bien, Sandra. ¿Cómo podemos ver hoy? Vamos a ver qué importante es cómo los tesalonicenses pudieron ser salvos. Y cómo Dios, de la misma manera que hace casi 2000 años, sigue llamando por Dios, somos llamados por Dios para salvación. Somos llamados por Dios para salvación. Ahora, ¿cómo llama Dios? Dice el versículo 14, y fue para esto que Él os llamó, fíjense la manera, mediante nuestro Evangelio. ¿Cómo es que Dios llama al hombre pecador para ser salvo? Lo llama mediante el Evangelio. El Evangelio, cuando se predica, es el llamado de Dios para salvación. Y vamos a ver cómo Dios los llamó a ellos. Tal vez nos recordamos, pero si vamos conserven ahí ese lugar, pero vamos a ir a Hechos 17. Hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante, porque hoy el tema de la salvación, hay una gran confusión en las iglesias, en muchas iglesias evangélicas, y vamos que Dios pueda hablar a nuestro corazón, hermano, esta noche, y poder tener claridad y certeza de que somos salvos, que somos de Él. Vamos a ver entonces
cómo Pablo fue el instrumento. Lo encontramos allí en Hechos capítulo 17, versículo 1. Dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según la costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencias. Miren lo que le explicó Pablo, de que era necesario que el Cristo padeciera. Lo primero que se aseguró Pablo que entendieran los judíos que se congregaban en la sinagoga de Tesalónica es que el Cristo que ellos esperaban tenía, según las Escrituras, que padecer. Primero, como lo presenta el libro de Isaías, ¿no? Presenta el padecimiento de el Cristo, porque había 2 conceptos, siempre lo digo para que podamos tener claridad, dos conceptos de cómo debía ser ese Mesías que esperaban. Ellos esperaban un Mesías que viniera a rescatarlos poderosamente como un libertador de la opresión y poder del Imperio Romano. Acuérdense que el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Esperaban un San Martín con un caballo blanco, poderoso rey, que viniera a despojar, destruir y aplastar a sus enemigos e implantar el reino. Pero antes de que ese Cristo va a aparecer en el futuro, debía aparecer primero, aparecer para padecer. Debía venir a padecer por el pecado y morir en el lugar como humano, siendo Dios hizo hombre, representando la humanidad. Fue crucificado en esa cruz y murió en nuestro lugar, pagó nuestra deuda. Entonces lo primero que Pablo le explica a los tesalonicenses es que el Cristo primero debía padecer para después reinar, diciendo, fíjense, en segundo lugar, y resucitara de entre los muertos. La prueba máxima de que el Cristo no solamente iba a padecer, cosa que pasó, sino algo que la palabra de Dios en las Escrituras y en las profecías hablaba, era de la resurrección del Cristo. Iba a morir, iba a padecer, iba a morir, iba a ser sepultado, pero iba a resucitar. ¿Entienden ahí lo que dice Pablo? Entre los muertos. Diciendo, una vez que le explica que debía padecer y que debía resucitar, este Jesús, dice ahora habla de Jesús, este Jesús a quien yo anuncio es el Cristo. Entonces él les muestra la profecía proyectando al Mesías sin saber quién es. ¿Qué debe pasar con el Mesías que nos presenta el Antiguo Testamento? Debe padecer. Les muestra el padecimiento, pero les muestra que el Mesías que presenta las profecías resucitaría de entre los muertos. Una vez que le hace esa presentación, les dice, pero les quiero mostrar quién cumple las profecías del Antiguo Testamento. Jesús significa Salvador. Él padeció de acuerdo a la profecía y Él resucitó de entre los muertos conforme a la profecía. Ese fue el mensaje que Pablo predicó. Y versículo 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, que eran los dos que estaban en este segundo viaje misionero. Pablo, Silas, y junto con Timoteo, que lo habían anexado al equipo misionero. Entonces, volviendo otra vez a Tesalonicenses, podemos explicar cómo Dios llamó a los tesalonicenses. Los llamó por medio del Evangelio. Que Pablo
les predicó. Ahora quiero también decir algo importante, que es nadie, escuchen esto bien, nadie es salvo sin ser llamado por la predicación del Evangelio. Nadie es salvo si no ha sido llamado por la predicación del Evangelio. Nadie es salvo sin haber llamado por Dios por medio de la predicación del Evangelio. ¿Por qué es importante entender? Porque hoy hay un montón de propuestas de otros evangelios que no son el evangelio que presenta las Escrituras, que nos hablan de venir a Dios, por ejemplo, para ser sanados, ¿no? Y muchos vienen a las iglesias para ser sanados, Entonces no les están proponiendo salvarlos, sino que sanarlos. Entonces uno, ¿por qué y para qué viene a la iglesia? Porque uno le comenta a un amigo, le dice, estoy teniendo una enfermedad, tengo un problema, vení a la iglesia, ahí hay sanidad, Dios te va a curar, vení. Entonces viene, se llena, ¿no? Viene un montón de gente buscando sanidad. Ahora, ¿Dios puede sanar, hermano, sí o no? Sí. Sí. Pero el hecho que te sane no tiene nada que ver con que te salve. Una cosa es el cuerpo y otra cosa es el alma. ¿Se entiende? Y le voy a dar un ejemplo bíblico en Juan, capítulo 9. Recién cantábamos un hombre que era ciego. Un día Jesús halló. En realidad lo halló Jesús, no a él. Un día Jesús lo halló. En Juan capítulo 9 encontramos, versículo 1, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora, porque tenemos mucho para decir, no podemos explicar todo, pero simplemente un resumen. Anda Jesús con los discípulos y encuentra un hombre que era ciego ¿desde cuándo? Nació así ciego. En el versículo 6 dice, y habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos, Jesús. ¿Escuchan bien? Con la saliva, escupía ahí, hace barro y le pone en el ojo así, a los dos. Esto fue lo que pasó. Y dice versículo 7, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Y él fue y se lavó y regresó viendo. Se lavó, dice el coro, y entonces vio. Sí. Se lavó, cantamos nosotros, se lavó y entonces vio. ¿Vieron el coro 24? Un hombre que era ciego, un día Jesús halló, le puso barro en sus ojos, se lavó y entonces vio. ¿Vieron que el coro está bien descrito? Este capítulo 9 del Evangelio de Juan. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, ¿Jesús qué hizo con este hombre? Lo sanó de su ceguera. Versículo 10. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Empezaron con las preguntas. Y él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Le explica la experiencia de sanidad. Ahora, él ahora ve, es un milagro que Jesús hace demostrando que él es el auténtico Mesías, porque cuando el Mesías viniera, los ciegos iban a ver. Él está autenticando por medio de señales su ministerio y su autenticidad como el verdadero Mesías. ¿Se entiende? Ahora, este hombre tiene tiene vista física, pero
¿Él es salvo o ha sido sanado? Dionisio. Sanado. Sanado. Ahora, las iglesias muchas veces están llenas de gente que ha ido por una experiencia de sanidad, pero no conocen la experiencia de salvación. Ahora, Jesús no solamente lo quería sanar, ya lo sanó, pero ahora lo va a ir a buscar para salvarlo. Eso lo encontramos en el versículo Juan 9, versículo 35. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, o sea, lo expulsaron los fariseos, y hallándolo, fíjate cómo hace Jesús, te busca como el buen pastor, te halla, y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Es una forma de expresión de decir, ¿crees tú en el Mesías? Y él respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? ¿Ven? ¿Quién es para que crea? Versículo 37. Jesús le dijo, pues tú le has visto y él es el que está hablando contigo. Ese es. Se presenta y le dice, yo soy el Mesías, el Hijo del Hombre que vendría, el Mesías auténtico de Israel. Ahora miren qué pasó, versículo 38. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. ¡Oh, qué lindo! Entonces dijo, creo, Señor, curio, Señor, soberano, dueño, el que tiene el control de todo, y le adoró como Dios. ¿Escucharon bien? Ahora él no solamente ya no es ciego, porque ha habido un milagro operado por Cristo, pero ahora no solamente es sano, es salvo. No solamente es sano, es salvo. Porque él, Cristo, lo busca, le pregunta y le habla y se presenta. Y él dice, lo vuelvo a leer, él entonces dijo, creo, Señor. Y le adoró. Le adoró porque él es Dios. Le adoró porque él no solamente le sanó, él vino a salvar al pecador. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nos dice la palabra de Dios. Entonces hay mucha gente en las iglesias que han sido sanados por Jesús. Yo no lo pongo en duda. El problema es que la sanidad física operada por Cristo no te salva. Lo que te salva es que tú escuches el evangelio de salvación, de arrepentimiento que presenta el Mesías al Cristo sufriente, muriendo, resucitando y pagando tu deuda en aquella cruz. ¿Se entiende? Ahora, nadie es salvo por una sanidad. ¿Estamos de acuerdo? Porque este hombre fue sano primero, pero no era salvo. ¿Y qué hizo Jesús? Lo fue a buscar y le dijo, mirá, te falta una cosa. Cuando se encuentra con el paralítico que se lo traen, cuando estaba en Capernaum, en su ciudad, lo trajeron, lo pusieron delante de él, rompieron el techo, lo bajaron entre cuatro, el paralítico. Y Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Ahí empezó al revés. Primero lo perdona. Entonces los fariseos y los líderes que estaban ahí dicen, ¿quién es este que es un blasfemo? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y Jesús le dice, ¿por qué están pensando mal en su mente, en su corazón? Para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene potestad no solamente para perdonar pecados. Le diré a este paralítico, toma tu camilla en el nombre de Cristo, levántate y vete a tu casa. Se levanta sobre sus tobillos ese hombre que estuvo postrado toda su vida, toma su camilla y se va a la casa. Él fue primero perdonado, después sanado. Ahora, Jesús sanó para demostrar su autenticidad como Mesías. Pero no es el propósito de su venida, venir a sanar. Porque en definitiva, si Dios me sana a mí, me voy a morir.
tarde o temprano el que se sanó se va a morir. Ahora, ¿cuál es la prioridad de Dios? ¿El cuerpo o el alma? El alma. El alma, porque eso es eterno. Infierno, cielo. Y para que tú vayas al cielo y seas salvo, tienes que haber escuchado el Evangelio de salvación, escuchado el mensaje de salvación por medio del Evangelio. Si no, tú no eres salvo. Porque hay mucha propuesta en las iglesias. ¿Cómo te atraen? Como si fuera que pones un cebo. Un cebo, a vos te gusta la pesca, Dionisio. Y cuando va a pescar, depende de lo que quiera sacar en la carnada que le pones. Y le ocultás ahí el anzuelo para enganchar. El pobre pez será pescado. Porque muerde y lo saca. Entonces las iglesias muchas veces lo que quieren es número. Llenar las iglesias. Y entonces las propuestas son falsas. Son mentirosas. Porque la gente que está ahí adentro, si se muere y uno le pregunta dónde va su alma, no saben. ¿Por qué vinimos a Capilla del Señor si acá hay más de 10 iglesias evangélicas? Porque vos le preguntás a ellos, y lo digo por experiencia, no lo digo porque es una opinión. Yo podría aceptar cierta diferencia doctrinal de algún punto, pero no podemos arrancar si yo te pregunto y te digo, si te morís hoy, ¿dónde vas? Y la persona evangélica me dice, no sé. O al cielo. ¿Por qué vas al cielo? Y porque yo vengo a la iglesia. Porque me bauticé. Porque ofrendo. Porque sirvo. Porque canto en el coro. Porque tengo un cargo. Ninguna de esas cosas te salvan. Y ese es el engaño del falso evangelio, que ya estaba activo cuando Pablo estaba en el primer siglo, predicando ese evangelio que le fue revelado, fundando iglesias. Ya había otro falso evangelio. Vamos a ver Gálatas 1. Y es tan astuto el enemigo, el diablo, que a él no le molesta que creas en Dios. Porque los demonios creen y tiemblan. No le molesta que vayas a la iglesia evangélica, mientras no te prediquen el verdadero evangelio. Gálatas capítulo 1. Ahora, dice Gálatas 1, versículo 6. Miren lo que dice Pablo. Estamos hablando del primer siglo, Dice Pablo, Gálatas 1:6. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Ajá. No era el que le predicó Pablo. Se metieron ahí unos falsos maestros judaizantes y empezaron a agregarle cositas al evangelio. Y dice que en realidad no es otro evangelio. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ven? Ya cuando Pablo sembró el evangelio verdadero y se convirtieron los gálatas, después vinieron los judaizantes, fariseos, y comenzaron a meterse, infiltrarse en la iglesia y a decirle, no sos salvo solo por pura gracia. Tienen que guardar la ley, si no, no son salvos. Ya cuando vos le agregás algo al evangelio de gracia que predicó Pablo, o le quitás, ya no es el evangelio verdadero. ¿Se entiende? Y versículo 8. Mire lo que dice Pablo con mucha firmeza. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Maldito por Dios significa anatema. Si yo, Pablo, dice, vengo a predicar otro evangelio, no como el primero que les prediqué, que Dios me maldiga y que Dios me separe.
Es fuerte. Versículo 9. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Ahora, ¿cuántos anatemas hay predicando el falso evangelio? El grupo evangélico es el grupo que más ha crecido aquí en Sudamérica. Pero en ese grupo evangélico entramos todas las denominaciones. Ahora, el hecho de que la gente se vuelva, se haga evangélico, no quiere decir que sea salvo. El hecho que sea popular no quiere decir que sea salvo. Porque dentro de esos grupos hay muchos falsos evangelios. Está lleno de iglesias, llena de gente que no entiende nada. Si se muere, ¿dónde va su alma? Y si ese evangelio no te da certeza y seguridad de si te mueres, ¿dónde va tu alma? Es un evangelio que no sirve para nada. Es un evangelio falso. Y el diablo se encarga de que ese evangelio falso se llene en los medios de comunicación, en las radios. Después, cuando termina la programación a la noche y escuchás, pare de sufrir. Pare de sufrir. La Iglesia Universal, que ha comprado muchísimos espacios y tiene su propio canal y hace negocio con el evangelio falso, te dicen, pare de sufrir. ¿Cómo? ¿Vos no querés parar de sufrir? Y sí, vamos. Pero no te dicen, pará de pecar, pará de estar confundido, pará de ir camino al infierno. Solamente te hablan de lo que querés escuchar para hacer un negocio de tu vida. Y está lleno. Y tienen poder, y tienen medios, y tienen millones para sembrar el falso evangelio. Si Pablo descendiera hoy y mirara al mundo y entrara en las iglesias evangélicas, ¿qué diría Pablo? Agarra la Biblia y se empieza a golpear. ¿Qué es esto? ¿Qué están diciendo esta gente acá adentro? Todo al infierno se va. Pero somos evangélicos. ¿Pero escuchaste el evangelio verdadero? ¿Viste? Si aún nosotros, o un ángel del cielo, mirá lo que dice Pablo. Viene un ángel. Se supone que los ángeles vienen de Dios. Ojo. Que Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero anunciar otro evangelio que nosotros hemos anunciado sea anatema, maldito por Dios por la eternidad. ¿Viste lo que Pablo ya estaba peleando en el primer siglo por el falso evangelio? Nadie es salvo por una sanidad. Nadie es salvo, otro evangelio falso que hoy pulula por nuestro mundo, es el evangelio de la prosperidad. ¿Y qué propugna este evangelio? Que si vos venís a este evangelio, Dios te bendice, Dios te prospera. Y Dionisio, vas a tener tu camioneta nueva, vas a tener 4 casas nuevas y vas a tener plata en el banco. Dionisio va a comprar medio Paraguay. Entonces vos venís, ¿por qué venís? Por la prosperidad. Por lo que Dios te puede dar. Te pregunto, otra pregunta. ¿Jesús puede prosperar a las personas? ¿Sí o no? Sí. Amén. ¿Pero eso quiere decir que es salvo a la persona? No. Vamos a ver un ejemplo. En Juan 6, Jesús alimenta una multitud. Menciona 6.000, 5.000 hombres. Juan 6. Ahora qué lindo, un culto que te dé de comer, viste que se usa también eso, ¿no? La iglesia. Juan 6. Vamos a ver que Jesús va a alimentar una multitud multiplicando panes y peces. ¿Se acuerdan? Era más de 10.000 personas, entre mujeres y niños. Ahora, esa gente que Jesús le dio de comer, ¿para qué les dio de comer? ¿Por qué les dio de comer? Una señal para Israel de que Él es el Mesías. Ahora, ellos no entendieron
que era una señal. Ahora ellos dijeron en su mente, si seguimos a este, a ver, ¿sale? Está complicado. Si seguimos a este Mesías, todos los días vamos a tener pancito, la pancita llena y bendición económica. Así que cuando ellos en su mente malinterpretaron la señal, lo van a ir a buscar. Mirá lo que dice Juan 6, versículo 26. Vamos a leer el 25, 6:25. Cuando le hallaron, lo venían buscando, porque él se fue, al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Ahora Jesús es muy súper inteligente, les dio, él sabe por qué venís, para qué venís, qué buscás. Y te va a decir clarito en la cara, dice, yo sé por qué están acá. No porque creen que yo soy el auténtico Mesías, porque vieron la señal. Ustedes vienen para comer gratis, vienen por la panza, no vienen por el alma. ¿Ven? Ahora dice el versículo 27, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. No vengan por la panza, vengan por el alma. Todo evangelio que no apunta a salvar el alma es falso evangelio. Hay una iglesia en Estados Unidos, más de 15.000 personas vienen al culto. Tienen 2 o 3 reuniones, Dionisio. Miles de personas. ¿Pero sabes por qué van? Por el billete. Por la bendición. Pero si vos les preguntás, si te morís ahora, ¿dónde vas? No saben. Porque han ido buscando la bendición y no la salvación. ¿Dios puede bendecir? Sí. ¿Dios puede sanar? Sí. No estamos en contra. Pero eso no te salva. Eso no te da ninguna garantía, amigo y hermano. Ahora, viste que Jesús le dijo, trabajen, no por el alimento que perece como el pan, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Si vos probás ese pan, esa salvación eterna que Él realizó en la cruz del Calvario, y llena tu más íntima necesidad como ser humano interior, lava tu corazón, limpia tu corazón y te llena de propósito, encontraste la salvación, encontraste el pan que permanece, encontraste al Salvador. ¿Vieron qué difícil que es hoy? Otra cosa importante, nadie es salvo por pronunciar el nombre de Jesús y utilizar el nombre de Jesús. Porque, viste, vos hablas con estos evangélicos pseudos, ¿no? ¿Y qué te dicen? ¿Cómo anda, pastor? Me dicen. Yo conozco a otros de otro lugar y me dicen, ¿cómo anda, siervo? El último que me dijo siervo me estafó. ¿Se acuerdan? ¿Cómo anda, siervo? Bien, acá está. ¿Saben? Y justamente llamar Señor a Jesús. Inclusive poder utilizar su nombre para hacer cosas extraordinarias no te salva. Vamos a Mateo 7. Por eso creo que Jesús dio una profecía de algo que iba a pasar futuramente. Mateo capítulo 7, versículo 21.
Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vos podés decir, Señor, Él es mi Señor. Eso no te garantiza la entrada. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque cualquiera puede decir Señor Jesús. ¿Entienden? No cuesta nada. Pero una cosa es llamarlo Señor y otra cosa es practicar su señorío. ¿Se entiende? Una cosa es decir, sí, Él es Señor, Él es mi Señor, pero ¿es tu Señor? ¿Estás obedeciendo, estás haciendo su voluntad, estás sometiendo tu vida o sos un religioso? ¿Ven? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y cuál es entonces la clave? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que me dice Señor, sino el que practica su señorío. El que se somete a su voluntad. El que su vida es transformada. Entonces vos podés no solamente decir un título, sos religioso, conocés, pero no podés vivir como cristiano. Decís ser cristiano, pero no vivís a Cristo. Entonces, nosotros podemos engañar a las personas, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios. Porque un día va a haber una gran sorpresa cuando uno muera y esté frente a la presencia de Dios. Y diga estas palabras al Señor. No solamente usar el nombre, pero no vivir el señorío, sino versículo 22. Mira la palabra muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Mirá las actividades. ¿No profetizamos en tu nombre? Hoy en los cultos evangélicos, en las iglesias, pululan los profetas. ¿Vos sabías que los profetas, el último fue Pablo y cesaron el don de profecía? Ya la revelación fue terminada en el Apocalipsis. Entonces todos estos profetas que andan por las iglesias tirando palabra de Dios, entre comillas, son falsos. Son falsos. ¿Viste? A la gente le gusta escuchar. A ver, ¿tienen una palabra para mí? Lee la Biblia. Pastor, soñé esto anoche. ¿Qué te comiste? Queremos nueva revelación. Y Dios dice, lo que tenía para decir a la humanidad, ya lo dije, está en la Biblia. En Apocalipsis 22 se termina todo. Ahora, hoy más que nunca hay profetas. Como nunca. Han pululado por todos lados. Y a la gente le gusta eso. A ver qué me dice el profeta. Es el culto el domingo, a ver qué palabra, qué revelación tiene para mí Dios. No van a escuchar la Biblia. Van a escuchar un profeta. Ahora, si yo aplicara la ley para el falso profeta, descrita en la ley en Deuteronomio, ¿sabés qué decía la ley? Que si vos dabas una profecía y era falsa y no se cumplía, vos tenías que morir apedreado. ¿Cuántos apedreamientos habría hoy y miles muriendo porque son profetas del diablo? Que están introducidos en las iglesias falsas, tirando profecía. Pero mira lo que dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿qué hicimos? ¿Profetizamos en qué? En tu nombre. Te vengo a traer una profecía en el nombre de Jesús. Los brujos usan y curan en el nombre de Dios. ¿Sabías vos? Y son brujos. No te engañes. No te engañes. No te engañes. Mira lo que dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Mirá lo que hicieron. Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¡Oh! ¿Qué te parece eso? Profecía, poder sobre las tinieblas, echar fuera demonios, ¿y qué más? Y en tu nombre hicimos muchos milagros.
milagros en el nombre. Eso es lo que está pasando en las falsas iglesias con el falso evangelio, promoviendo una revelación nueva que es producida, introducida y promulgada por el diablo a través de los falsos profetas. Sanidades que te llevan a pensar en el cuerpo y no en el alma. Y también liberación. ¿Viste? Liberación. Tenés que venir el jueves liberación. Te vamos a hacer caminar por la sal y ahí te vamos a tener unas palabras y te vamos a liberar. ¿Viste cómo la gente busca porque le gusta y busca eso y va a esos lugares? Ahora, ¿qué dice Jesús? Versículo 23. Y entonces le declararé, jamás os conocí. Escucha esta palabra, jamás yo no te conozco. ¿Sabes por qué? Porque nunca tuviste una relación de salvación y arrepentimiento. Nunca entré yo en tu corazón, no sé quién sos. Nunca os conocí. Vos decís conocer a Dios. ¿Dios te conoce? Dios te conoce. Por eso digo, a veces uno se autoengaña. Puede engañar a otro, puede engañarse a sí mismo, pero no podemos engañar a Dios. Entonces, es fundamental que el Espíritu Santo pueda operar en tu corazón para que el enemigo no te engañe. Porque cuando uno tuvo una experiencia de salvación por medio de la predicación del Evangelio, no solamente hice una oración, no está mal la oración, pero hubo una transformación. Yo puedo decir en mi vida, hay un antes y un después, ¿lo podés decir vos? ¿Cómo dijiste que hiciste una oración tal edad? Pero vos hacés la voluntad de Dios, vos podés vivir el señorío de Cristo. Tu vida está sometida en obediencia a Cristo. ¿Ven? Entonces Dios dice, fíjate, no vaya a ser que estás engañado en el camino ancho. Porque en el camino ancho no es solamente vicio, droga, sexo y rock and roll. Es religión, es evangelio falso. Y miles serán los que van por ahí. Ahora, qué tremendo cuando Jesús diga, ¿quién sos? No te conozco. Tremendo, ¿no? No. Ahora, dice, jamás os conocí. Nunca tuve una experiencia de salvación con vos, a eso se refiere. No que no te conoce, Él es omnisciente, sabe quién sos. Pero vos sabes que no sos su hijo. Nunca os conocí, mirá lo que dice, lo que dirá, apartados de mí, los que practicáis actualmente la iniquidad. Son pecadores perversos que nunca han tenido cambio ni transformación. Hoy siguen practicando la iniquidad porque nunca hubo arrepentimiento del pecado, no hubo nuevo nacimiento, no hubo regeneración. Por eso es importante decir, hubo un cambio en tu vida en un momento. Uno se puede alejar, se puede enfriar, se puede apartar. Pero tiene que haber habido en nuestra vida un antes y un después. Porque si no, estoy en un serio peligro. Porque un día vamos a estar cara a cara con Cristo. Y cuando Dios diga, no te conozco, jamás os conocí. Apartados de mí. Fíjense que está en tiempo presente. Los que practicáis la iniquidad. Están atados por el diablo. Están dominados por la carne. Están arrastrados por el mundo. Son inicuos. Pero sin embargo, ellos confiaban en que porque hacían ciertas actividades usando el nombre poderoso de Dios,
ellos iban a entrar por las puertas del cielo. Y muchos serán arrojados a la llama del infierno. ¿Por qué? Porque Dios no te conoce. Porque Dios no te registró en el libro de la vida del Cordero. Vos no estás ahí. No es para meter miedo, pero sí para un análisis. Porque si vos sos salvo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo no tengo problema en escuchar este mensaje porque tengo claridad, tengo seguridad, tengo certeza, tengo cambio, tengo transformación. Pero el tema es que no estemos en una iglesia cantando, ofrendando, sirviendo, haciendo actividad, creyendo que sin conocer a Cristo en una relación por medio del Evangelio y una transformación de mi vida, yo seré salvo. No nos engañemos. Jesús dice, no te conozco. Y nunca dejaste de practicar el pecado. Y Dios te dice la verdad. Y Dios, mirá, nos está anticipando lo que será el juicio. Por medio de su palabra. Entonces Dios habla clarito. Después uno tiene que decidir. Si sos salvo, si Dios está, si tenés gozo, paz, si hubo transformación, amén. Nadie te puede quitar lo que Dios te dio. Pero ojo, que no haya un engaño y una mentira. Porque estamos en un tiempo de mentira y de engaño. Y Satanás es el gran imitador. Y él invita el falso con el falso evangelio al verdadero. Y la gente viene por falsas propuestas. A él no le molesta, mientras no lleguemos al alma y a la salvación. Ahí ya estamos complicados. Por eso acá predicamos el evangelio. Por eso tratamos de mantenerlo inalterable. Como fue al principio, sigue siendo hoy. No hay que agregar, no hay que quitar. Si no, termina siendo un evangelio falso y podemos terminar siendo anatemas de Dios si predicamos el evangelio. Entonces, hermanos queridos, esta noche Dios nos hace meditar en su palabra de que tener la certeza, la seguridad cuando estés frente a Cristo, que Dios te diga, hijo mío, te conozco, porque está el libro de la vida que Él lo va a abrir, le va a decir, a ver, búscalo. Si tuviste un nuevo nacimiento, tenés que estar en el libro. ¿En qué momento? ¿En qué día? ¿Con quién fue? Ahí está. Tranquilo, eso no se borra. Pero si hay duda, si hay confusión, si hay miedo a la muerte, si no hay certeza, no hay seguridad, este es el momento para el arrepentimiento. Este es el momento para entender que Cristo te puede sanar, pero vino a salvarte. Que Cristo puede prosperarte, pero quiere salvarte. Que podés usar su nombre, es poderoso, pero no te confunda. Eso no cambia vidas. Por su fruto los conoceréis, dijo Jesús. Acá en este mismo contexto. Si yo digo que soy cristiano, tengo que vivir a Cristo. Si no, estoy engañándome. Entonces, para poder meditar en esta hora y en esta noche, el Señor pueda bendecir poderosamente su palabra. El Señor le bendiga a todos.